está reuniéndose tratando de homogeneizar estos términos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que define una célula troncal? Se define en base a dos aspectos. En base a su autorrenovación, es decir, la capacidad que tiene en sí misma de generar más células igualitas a ella, y la capacidad de generar más de un linaje, por lo menos dos linajes diferentes. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero las células de la piel, cuando se empiezan a dividir por mitosis, se autorrenuevan. Pero esas no son células troncales, porque todas las células hijas son igualitas. Entonces, bueno, nada más se autorrenuevan, pero no son células troncales. Y la capacidad de multilinaje, dicen, bueno, pero fíjate que un linfocito, cuando pasa timo y entonces empieza la selección positiva, negativa, si vive o muere, resulta que puede generar al menos dos tipos diferentes de células T, un CD4 positivo o un CD8 positivo. Pues lógicamente son iguales, pero fenotípicamente son distintos. Sí, pero no se está autorrenovando. Entonces, una célula troncal, para ser considerada como tal, debe cumplir con esos dos aspectos. Debe autorrenovarse y debe tener la capacidad de multilinaje. Este es un ejemplo, está basado obviamente en lo que yo trabajo, que es el sistema hematopoyético, aquí representado de una forma muy simple. En la base, en la puntita de la pirámide, que representa el sistema hematopoyético, les puse a las células troncales, porque tiene la capacidad de autorrenovarse y de generar los distintos linajes sanguíneos. Durante todo este proceso hay diferentes etapas y existen células en diferentes estadios de diferenciación. La diferenciación, para que ocurra, debe incluir dos eventos. Tiene que haber un compromiso de esta célula hacia alguno de los linajes, restringirse a un linaje y después madurar. Por ello es que vamos a encontrar células a lo largo de todo ese camino. El otro es el de las células. Este es un esquema también muy simplificado del sistema nervioso, donde tenemos, a partir de células troncales neurales, se generan células neurales de diferente tipo, porque son diferentes las que tenemos en los ojos que las que están en la base del cerebelo. Y tenemos células que componen la glía, que dan soporte y nutrientes a las neuronas, principalmente los astrocitos y oligodendrocitos. Entonces, en la base de todas hasta arriba se encuentran las células troncales. Ahora bien, todas las células troncales de las que se hablan son iguales, no. Existen niveles dentro de las células troncales. Existen las células troncales totipotentes. ¿Qué es una célula troncal totipotente? Es aquella célula que tiene la capacidad de generar todo un organismo completito con todo y membranas extraembrionales. La única célula conocida hasta ahora que tiene esa capacidad es el óvulo fecundado, ninguna más. Después de eso, dentro de cuando empiezan las primeras fases de división dentro del ovocito fecundado, empiezan a separarse y empiezan a compactarse ciertas áreas. Una de esas áreas compactadas se conoce como trofoblastos. Estos trofoblastos se encuentran, van a formar lo que es la masa interna de células. A partir de esta masa interna de células se va a formar el organismo, va a formar las tres capas embrionales: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Cualquiera de estas celulitas es pluripotente, porque genera células de las tres capas. Ahora bien, una vez que se empiezan a generar todos los órganos y los tejidos, dentro de cada órgano a veces permanecen células troncales. Se han localizado en varios tejidos, no en todos, pero en varios tejidos se han localizado células capaces de organizar y generar células diferenciadas. Por ejemplo, de la sangre, las células troncales hematopoyéticas se ubican en la médula ósea y de ahí producen todas las células que necesitamos en la sangre. Esa célula troncal se llama multipotente. Dirán ustedes, bueno, es que pluri y multi debería ser lo mismo. Bueno, sí, estrictamente hablando es lo mismo, es variado, es mucho, pero desde el punto de vista de troncalidad sí implica una diferencia. También existe un tipo de célula que se conoce como unipotente, y ese está restringido a las células de las gónadas. Este es un ejemplo de lo que les acabo de mencionar. Este es el cigoto y este es pluripotente. Por mecanismos de diferenciación dentro del mismo cigoto,
va a haber procesos de inducción que van a determinar que determinadas células se conviertan a. Estas células, ya una vez que se han comprometido a algo, empiezan a inducir a las de junto, y las de junto a las de junto. Entonces son por una serie de eventos que se conocen de inducción de determinación. En la etapa de blastocisto, si tomamos una de estas células, van a ser células pluripotentes. Y de aquí se derivan las famosísimas células embrionarias, que también han tenido su carrera en todo esto y que durante cierto tiempo gozaron de los grandes receptores, las embryonic stem cells. Después vamos a tener, ya en etapa de generación de órganos, células ubicadas en cada uno de estos órganos. Se han reconocido, por ejemplo, células troncales endoteliales, neurales, de miocardio, de músculo, de riñón y las hematopoyéticas, por ejemplo. Y ya a nivel de unipotentes están las células troncales de gónadas, que sabe que tienen la capacidad cuando se inducen, pero que no generan más inulina. Ese es la única excepción. Ahora bien, las células troncales, su progenie inmediata, lo que generan de manera inmediata son las células progenitoras. Estas células progenitoras son derivadas directamente de las células troncales. Estas todavía son muy indiferenciadas, pero ya tienen cierto grado más de maduración, que ya están casi comprometidas a algún linaje. Aquí también pueden ser multipotentes, pueden generar, por ejemplo, en el caso de la sangre, hay células progenitoras que te generan todavía eritrocitos, monocitos y granulocitos. Existen células bipotentes que nada más generan granulocitos y monocitos, por ejemplo, y existen aquellas nada más enfocadas a un solo linaje, como eritrocitos o monocitos. Lo mismo ocurre en el sistema neural. Hay aquellos progenitores que nada más van a dar a glía y no a neuronas. Aquellas progenitores que nada más van a dar a neuronas, pero no van a dar a glía. Ahora bien, ese es el primer mito que te quiero platicarles. Normalmente, sobre todo ustedes que son químicos han escuchado cómo se realiza un trasplante de células troncales, un trasplante de células madre, como también se les llama. Normalmente lo que se mide en este trasplante son células progenitoras. Una célula progenitora no es una célula troncal. Hablar de células troncales no es sinónimo de células progenitoras. Entonces, este es un punto importante sobre el que vamos a volver más adelante. Ahora bien, el citotripo, si ya estaba complicado hasta aquí, resulta que hace unos años se dieron cuenta que se podía generar células troncales in vitro. Esas se conocen como células troncales pluripotentes inducidas. Y en estas lo que se hace es que una célula somática, perdón, antes de pasar esa parte, me voy a adelantar lo que se hace es que las células somáticas se les introduce ciertos factores de transcripción que están involucrados